Muy buenos días y un feliz sábado para todos. Dios les bendiga. Qué gusto poder estar aquí adorando y glorificando el nombre de Dios junto contigo. Antes de comenzar el estudio de la palabra, quisiera invitarte a que junto conmigo puedas unirte en oración para que Dios dirija la presentación de su palabra. Oremos. Querido Señor y Padre bueno, te damos gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra y gracias por disfrutar de este sábado. Y pedimos, Señor, que al hablar de este tema tan interesante para muchos, podamos, Señor, aprender un poco más de tu carácter de amor hacia tu creación. En el nombre de Jesús, amén. Si tú lees allí en la descripción del video o en el título que aparece en la barra, verás que el sermón de hoy tiene un título muy interesante. Y el título es ¿Serán salvas nuestras mascotas? A ver, antes de que tú eh, apagues o cierres tu dispositivo y digas, bueno, no, este tema parece que no tiene ninguna relevancia, no sé qué va a decir, en fin, yo te invito a que lo mires hasta el final, porque si tú, como a mí le gusta la mascota ni amas a los animales, eh, tenemos algunas cosas muy interesantes que compartir, tenemos algunas respuestas a muchos cuestionamientos que muchas personas se hacen. Así que, por favor, quédate conmigo hasta el final para poder estudiar juntos este maravilloso tema. ¿Por qué me interesé en estudiar sobre los animales y las mascotas? De hecho, es la primera vez que yo predico sobre este tema. Nunca antes lo he predicado. Pero hubo dos cosas que me llevaron a esto. Número uno, recuerdo hace muchos años, en el año 2016, estaba apenas comenzando mi ministerio. Una hermana, quien ama mucho los animales, en especial los gatos, ella se le murió uno de sus gatos. Y ella se acerca a mí, ella me pregunta, y yo podía ver que ella estaba muy triste, como si hubiese perdido a un hijo. Y ella me dice, pastor, dime que yo voy a ver mi gato de nuevo en la tierra nueva. Esa fue la pregunta. Ella me dijo, dame la seguridad, hay evidencia que yo veré a mi gato en la tierra nueva. Bueno, en ese momento, yo les voy a ser sincero, en ese momento me cogió ella fuera de sorpresa. En mi mente yo decía, bueno, en realidad la pregunta no encaja, pero yo quise darle palabras de mucho ánimo. Yo le dije, no sé si lo vas a ver, pero lo que sí sé es que van a haber muchos animales en la tierra nueva y posiblemente Dios te va a dar un gato exactamente como el tuyo. Esa fue la respuesta que yo le di. Pero siempre quedé muy intrigado en cuanto a esa pregunta. ¿Veremos a nuestras mascotas en la tierra nueva? Luego, el año pasado, nosotros ya aquí viviendo en California, vivimos en una finca y bueno, ahí tenemos animales. Algunos son nuestros, otros no son nuestros. Y el dueño de la finca, él tiene ovejas. Y nosotros nos encariñamos de manera especial con un corderito. Este corderito fue rechazado por su mamá, recién nacido, apenas nacen. La mamá tiene dos corderos. La mamá acepta uno y rechaza al otro y fue en un día de verano, muy caliente, ese corderito nació, estaba a punto de morir, estaba deshidratado, mi esposa se encariña de él y ella pues decide adoptarlo. No teníamos experiencia, nunca habíamos tenido ovejas ni corderos, así que investigamos qué hacer, nos conseguimos, uno de los vecinos nos regaló un tetero y también nos regaló el colostrum, que es lo que ellos normalmente tomarían de la mamá, que es la primera leche. Esa primera leche es importante porque esa leche tiene los antibióticos que necesitan, todas las defensas, en fin. Así que bueno, ahí comenzamos ese proceso de aprendizaje y gloria a Dios, ese corderito se paró, se recuperó, creció y el cordero le gustaba estar más con nosotros que con las otras ovejas. Él se sentía que era parte de la familia humana. Mi esposa lo traía a la oficina aquí a Secrets and Seals, los hermanos de aquí se acuerdan del cordero. Ella lo llevaba en el carro, entraba a la casa, era como un hijo, era parte de la familia. Yo cuando llegaba, yo lo llamaba, él reconocía mi voz y él corría a saludarme. Pero una mañana yo siempre me levantaba, las contaba,
aseguraba si las ovejas todas estaban bien. Pero una mañana me levanto y yo me levanté inquieto porque había escuchado en la noche coyotes. Aquí en esta región hay muchos coyotes. Y yo sé que cuando yo hablo de coyotes en Sudamérica me preguntan, ¿qué son esos animales? No los conocen, así que explico, el coyote es un tipo de lobo más pequeño, ¿ok? Son como perros, pero salvajes. Son carnívoros, muy sangrientos. Así que yo escuché muchos de ellos aúllan de noche. Y escuché muchos de ellos y yo tenía el presentimiento, estos coyotes están aquí cerca y ellos de manera especial les gusta atacar las ovejas y también donde hay gallinas. Así que cuando yo me levanto, cuento las ovejas y el cordero que se llamaba Charlie, Charlie no estaba. Y busqué, caminé toda la propiedad y Charlie no lo encontraba. Hasta que llegué a un punto donde vi lo que no quería ver y encontré la mitad de su cuerpo. La mitad de su cuerpo, el animal parece que recién se lo había comido porque estaba todo muy fresco, no alcanzó a comérselo, quizá me escuchó y se fue y dejó la mitad del cuerpo de Charlie. En ese momento creo que por primera vez en mi vida yo entendí un poco de manera práctica el propósito que Dios tenía con los sacrificios de estos animales en el Antiguo Testamento. En especial porque esos animales que eran sacrificados, la Biblia nos dice que debían ser tomados de la manada, de esos animales que uno mismo había criado, que uno mismo había apacentado. Tristemente en los tiempos de Jesús eso se había corrompido y la gente pues ya ni siquiera tenía sus propios corderos, sino que o no quería sacrificar sus propios corderos e iban al templo y compraban. Y había un negocio de animales, de bueyes, de ovejas, corderos, vacas para sacrificar. Y eso fue lo que Jesús vino cuando estuvo en la tierra, limpió el templo porque no estaba de acuerdo con esas prácticas. Habían hecho de los sacrificios un, un negocio, ¿bien? Pero el punto aquí es que Dios tenía un propósito. A ver, yo en ese momento me imaginaba, si yo estuviera viviendo en el Antiguo Testamento y tuviera que sacrificar este animal por mi pecado, eso me causaría en mí un dolor muy profundo. Y eso fue lo que pasó cuando vi al animal muerto. Desde luego ya esto no era ningún sacrificio por el pecado. Y en ese momento de nuevo, yo lucho con la pregunta, ¿volveré a ver a Charlie? Recordé la pregunta que hizo la hermana, ¿veré a mi gato? Ahora, yo sé que hoy estamos viviendo en un tiempo donde nos encantan las mascotas. ¿A quién no le gustan las mascotas? Quizá hay algunos pocos que no les gusta. Y está bien, pero yo creo, hermanos, que cuando Dios crea al ser humano, Dios lo crea para que tenga amistad con los animales. Hay algunas personas que tienen algunas ideas extremas en cuanto a esto y dicen, por ejemplo, cuando estábamos nosotros en Colombia, nosotros decidimos conseguir algunas gallinas, eh, porque a mí me encantan las gallinas también. Y un hermano me dijo, pero ¿para qué consigues eso? Si, este, en otras palabras, este hermano veía que veía eso como que yo estuviera comprometiendo principios por los huevos, o pensaba que me la iba a comer. Y yo dije, hermano, yo no he conseguido la gallina para comérmela, ni tampoco me como los huevos de la gallina, aunque Ellen White dice que si son criadas en el campo y son saludables, pues en algunos casos, dependiendo de la conciencia de alguien, pues no hay pecado en consumirlos. Pero personalmente yo no los consumía. Así que siempre me han gustado los animales. Esta vez, al perder este corderito, para mi esposa fue muy duro. De hecho, había una relación muy cercana con él, porque antes, y esto no lo saben mucho, pero lo puedo compartir en público, antes de nuestra hija que tenemos hoy, nosotros perdimos otro hijo antes. Mi esposa se le vino y pues en ese momento el corderito
para ella fue algo que emocionalmente le ayudó a recuperarse. Así que usted puede imaginarse el dolor. Dios crea al ser humano para que tenga amistad con los animales. Cuando Dios creó a Adán y Eva, los rodeó de animales. ¿Bien? Entonces la pregunta es, lo volveremos a ver. Nosotros sabemos, si nosotros vamos al libro de Isaías, vamos al libro de Isaías, vamos a leer Isaías capítulo 11, vamos a ver. Isaías capítulo 11, versículo 5 hasta el 9. Isaías capítulo 11, versículo 5 hasta el 9. Está hablando del cielo nuevo, la tierra nueva. Ese tiempo cuando Dios establezca su reino de justicia. Dice, será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Versículo 7. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. O sea, los animales van a ser vegetarianos, ya no se van a comer entre ellos. Gloria a Dios, no más coyotes comiéndose los corderos. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, o sea, la culebra, la serpiente. Y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Luego el versículo 9 dice, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Qué hermosa esa profecía. Yo leo esto y yo me imagino ese mundo de paz, que aún en el mundo animal no va a haber destrucción. Y dice el versículo 9, no habrán mal ni dañarán. En otras versiones dice, ni destruirán, ni matarán en todo mi santo monte. Es decir, los salvos ni siquiera se van a comer la carne de sus animales. Y creo yo, aunque este no es el tema, que desde ya debemos ir preparándonos para eso. ¿Ok? Porque allá no vamos a comernos la carne de nuestros animales. Los animales no fueron creados para comérselos, hermanos. Ahora bien, tenemos entonces esta profecía. Entonces la pregunta es, ahora yo no pretendo tener todas las respuestas y lo que yo voy a dar hoy es algo que solamente es sugestivo, pero creo, como verán al final, que no hace daño ni para nuestra salvación ni para nuestra doctrina creer en lo que yo voy a presentar. No nos hace daño, de hecho yo veo un aspecto del carácter de Dios que yo antes no había visto. Y esto recientemente yo vine a comprender esto. Es algo muy nuevo para mí, así que estoy muy emocionado por esa nueva comprensión que Dios me ha dado. La pregunta entonces es, ¿esos animales que van a estar en la tierra nueva serán animales nuevos que Dios va a crear? ¿O serán los animales que existieron y que debido al pecado tuvieron que sufrir y morir y Dios va a volver a recrear esos animales? Si es así, ¿recreará a todos o a algunos de ellos? ¿Qué criterio va a utilizar Dios? No pretendo tener la respuesta a todas estas preguntas, pero al nosotros estudiar la doctrina del santuario, considerar la cantidad de animales que se ofrecían en los tiempos del Antiguo Testamento, en el sistema de sacrificios, siempre os surge la pregunta entonces es, ¿qué sucederá cuando Dios haga todas las cosas nuevas? ¿Qué pasará con estas criaturas inocentes? Así que tenemos aquí algunas hints, algunas pequeñas respuestas, pequeñas claves que las escrituras nos dan para poder encontrar respuesta a estas preguntas. Vamos al primer texto entonces, que quiero mencionar para responder a estas preguntas, es el Salmo 36, 6. Salmo
36, 6. Note lo que nos dice acá este pasaje. Salmo 36, 6. Tu justicia es como los montes de Dios. Tus juicios, abismo grande. Y aquí está la parte que me interesa. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Ahora, esa palabra conservar allí en el hebreo es la palabra, el verbo yasha, que ese verbo en realidad en otras palabras, en otros lugares de la Biblia, se traduce como salvar. Es la misma palabra hebrea que se usa para la eterna salvación o la salvación eterna en el Antiguo Testamento. Así que una traducción literal de este texto es: tú salvas a los seres humanos y a los animales de igual manera. ¡Qué interesante! La Biblia dice, Dios salva a los animales también. Muy bien, pero como no podemos llegar o armar una enseñanza solo con un texto, vamos a ir a otros textos. Vamos a Miqueas, el capítulo 4 y el versículo 8. Miqueas, el capítulo 4 y el versículo 8. Es una promesa, de nuevo, de restauración en el reino final del Mesías. Nos dice la palabra de Dios: si tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión. Aquí está hablando de Jehová, del rey de Sión. Si ustedes leen en el versículo anterior dice: hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Ahora, nótese aquí que se le hace la promesa a Sión, que es el pueblo de Dios, a los hijos de Dios, a los fieles, que a ellos les vendría el señorío primero. En inglés dice the first dominion, el primer dominio. El primer dominio. ¿Cuál es ese dominio? Si vamos al libro de Génesis, el capítulo 1 y el versículo 28, Génesis el capítulo 1 y el versículo 28 nos dice: y los bendijo Dios, hablando de Adán y Eva, y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear, ahí está el primer señorío, en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Cuando Dios creó al ser humano en su imagen y semejanza, el señorío que Dios le dio al ser humano en la imagen de Dios fue el señorío sobre su creación. Y esto incluye los animales que Dios creó. O sea que cuando Miqueas capítulo 4 versículo 8 nos dice que a los salvos se les iba a restaurar el primer dominio, ¿qué dominio se les va a restaurar? El dominio de la creación, el dominio de los animales que Adán y Eva perdieron debido al pecado. El libro de Apocalipsis confirma que los salvos, no solamente Adán y Eva, pero todos los salvos van a reinar como reyes y reinas, como parte de ese primer dominio. Vamos a leer algunos textos. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis, el capítulo 20 y el versículo 4. El libro de Apocalipsis, el capítulo 20 y el versículo 4, dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes y en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Estos son los salvos, en especial los de los últimos días. Dice: vivieron, reinaron con Cristo 1000 años. En Apocalipsis 5:10 también se nos dice, Apocalipsis capítulo 5, versículo 10: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. De nuevo vemos el concepto de reinar sobre la tierra, dice. Cuando Dios le dio el primer reinado o dominio a Adán, le dio el reinado sobre la tierra. Bien,
Apocalipsis 22:5 también nos dice. Apocalipsis capítulo 22, versículo 5. No habrá allí más noche y no tiene necesidad de la luz de la lámpara, hablando de los cielos nuevos y la tierra nueva, ni de la luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. ¿Qué van a hacer los salvos? Reinarán por los siglos de los siglos. El Salmo 8. Vamos a otro texto. La Biblia tiene mucho que decir en cuanto a esto. El Salmo 8, hablando de Adán, nos dice acá el versículo 3 hasta el versículo 4. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? El Hijo del Hombre para que lo visites. Lo has hecho poco menor que los ángeles. Lo coronaste de gloria y de honra. Y noten el versículo siguiente, versículos 5 y 6. El 5 ya lo leímos, lo coronaste de gloria y de honra. El 6, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Ahí está el primer señorío. Todo lo pusiste debajo de sus pies. ¿Qué incluye eso? Esto me dio mucha esperanza, este texto. Versículo 7. Ovejas, bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo. Versículo 8. Las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, versículo 9. Cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Ovejas y bueyes, Dios colocó debajo de sus pies. Entonces la pregunta surge naturalmente. Si todos los santos son reyes y reinas, ¿sobre quiénes van a reinar? Parece plausible concluir que reinarán sobre el reino animal, así como ellos reinaban en el jardín del Edén. Ahora, las escrituras son claras concerniente al cuidado tierno que Dios tiene sobre los animales. Por ejemplo, cuando nosotros vamos al libro de Jonás, el capítulo 4 y el versículo 11, ustedes notarán que Dios no solamente estaba interesado en la salvación de los pecadores de Nínive, de las personas, pero estaba también preocupado por los animales. Jonás capítulo 4, versículo 11, nos dice, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre la mano derecha y su izquierda, y muchos animales. ¿Estaba Dios preocupado por los animales también? Ahora, déjeme hacer una aclaración, que este texto de hecho me sirve para hacer esta aclaración, y es que yo no creo que los seres humanos, los animales saben discernir entre lo bueno y lo malo. Aquí claramente lo dice, son los seres humanos los que saben, los que pueden discernir entre lo bueno y lo malo, tienen esa capacidad moral. Cuando estamos hablando de la restauración de los animales, no estamos hablando de una restauración moral, porque ellos no son pecadores, ellos no van a pasar por un proceso de salvación como pasa el ser humano. Aquí estamos hablando de la restauración del mundo animal. Así que Dios tiene un cuidado especial por los animales. Ahora vamos a otro texto. No sé, muchas veces hemos leído este texto, pero no nos detenemos en ese detalle. Vamos a Génesis capítulo 9, versículo 10. ¿Saben? Cuando Noé salió del arca, noten lo que Dios le dijo. Libro de Génesis, capítulo 9 y el versículo 10. Génesis capítulo 9, versículo 10. Vamos a leer desde el versículo 8 para el contexto. Desde el versículo 8, donde vemos que Dios va a hacer un pacto con Noé. Dice Dios, y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, he aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. A ver, Dios está haciendo un pacto con los animales también. A ver, ¿cómo entendemos eso? No podemos sacar eso de las escrituras. Y no solamente Génesis 9, 10 que dice esto, hay muchos pasajes.
Vamos a otro. Oseas, capítulo 2, versículo 18. Oseas, el capítulo 2 y el versículo 18. Noten lo que nos dice acá este pasaje. Oseas capítulo 2, versículo 18. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo, con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Así que estos textos me indican a mí que el plan de la salvación, para eso es el pacto, no solamente es para restaurar y salvar al hombre, pero es también para los animales. Claro, desde luego, los animales no entran en una restauración o en una relación de pacto como entramos nosotros con Dios. No hay condiciones y estipulaciones de pacto para los animales, ellos no saben. Pero recuerden que el pecado no solamente afectó al ser humano, el pecado afectó la creación. Y por eso Dios en el plan de la salvación tiene que tener en cuenta aquella creación que fue sujeta no por su propia voluntad debido al pecado. El Antiguo Testamento nos dice también que el sábado no solamente fue dado para el ser humano, sino también fue dado para que los animales descansen. De nuevo vemos Dios el cuidado por los animales. Y hablando de eso nos dice el libro de Éxodo, capítulo 23 y el versículo 12. Éxodo capítulo 23 y el versículo 12, donde se repite de nuevo el cuarto mandamiento y dice: 6 días trabajarás y al séptimo día reposarás, para que descanse tu buey y tu asno y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Así que Dios desea que los animales también descansen en el sábado. Ahora vamos a una historia muy particular, perdón, que a los niños les gusta mucho esta historia, y es la historia de Balaam. En número 22, nosotros vemos algo muy intrigante. Número 22. Vemos que el Señor abre la boca de la burra de Balaam, quien le habla ahora a su maestro. Ahora, note que Dios no le da una inteligencia especial, ni tampoco la capacidad para articular a este animal. Simplemente nos dice la Biblia, vamos a leerlo allí, en Números 22, versículo 32. Números 22, versículo 32. Nos dice: y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de ti. Se nos dice que Dios, el ángel de Jehová, aquí estaba enojado con Balaam. ¿Por qué? Porque él había pegado al asna 3 veces. Pero luego nos dice que Dios le abrió su boca y entonces ella habló. O sea, Dios es el que abre la boca del animal. No es que el animal tenía una inteligencia especial, es Dios quien habla por medio del animal. Dios estaba preocupado por el abuso y el trato cruel que le estaba dando Balaam a este animal. Y Ellen White, de hecho, tiene algo que decir en cuanto a eso. En cuanto a Balaam, ella dice, está comentando en el capítulo Balaam de Patriarcas y Profetas, página 420, dice la sierva del Señor: a causa del pecado del hombre, la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora, citando Romanos 8:22. Así cayeron los sufrimientos y la muerte no solamente sobre la raza humana, sino también sobre los animales. Le incumbe pues al hombre tratar de aligerar en vez de aumentar el peso del padecimiento que su transgresión ha impuesto a los seres creados por Dios. El que abusa de los animales porque los tiene en su poder es un cobarde y un tirano. Wow, palabras fuertes. La tendencia a causar dolor, ya sea a nuestros semejantes o a los animales irracionales, es satánica. Muchos creen que nunca será conocida su crueldad, porque las pobres bestias no las pueden revelar, ellos no pueden hablar. Pero si los ojos de esos hombres se abrieran, como se abrieron los de Balaán,
verían a un ángel de Dios de pie como testigo para testificar contra ellos en las cortes celestiales. Asciende al cielo un registro y vendrá el día cuando el juicio se pronunciará contra los que abusan de los seres creados por Dios. ¡Ja! Tú te puedes perder por maltratar a un animal y no confesar tu pecado. Tremendo lo que estamos leyendo aquí. Por maltratar a un animal y no confesar tu pecado. En el día del juicio todo eso va a salir. ¿Ok? Así que la Biblia habla mucho de animales hablando y aún llorando, clamando a Dios y Dios respondiéndoles. Ahora, desde luego, en algunos de estos pasajes vemos que la Biblia está hablando de manera figurativa, pero eso no significa que esto no sea el caso. En otras palabras, es una manera gráfica que la Biblia utiliza para hacernos entender cómo el sufrimiento de los animales asciende a Dios, de una manera que Dios lo entiende. Ellos gimen también. Voy a leer algunos de esos pasajes. Job capítulo 12, versículos 7 al 9. Job capítulo 12, versículos 7 al 9. Noten lo que nos dice acá. Y en efecto, pregunta ahora a las bestias. ¿Y ellas qué? Te enseñarán. A las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán. Los animales tienen cosas que enseñarnos. O habla la tierra, ella te enseñará. A los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? Interesante, los animales hablando, ¿cierto? Job 40, versículos 15 al 19. Job 40. Versículos 15 al 19. He aquí ahora el Behemoth. Este fue el primer animal que Dios creó en el Edén. Nos dice acá, he aquí ahora el Behemoth, el cual hice como a ti. Hierba come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola se mueve como un cedro y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como las barras de hierro. Algunas personas se preguntan, bueno, ¿quién es el behemoth? Este es un animal que está extinto ya. Algunos creen que es un hipopótamo, pero si ustedes leen la descripción de la cola no encaja con la descripción de un hipopótamo, porque dice que la cola se mueve como un cedro. El hipopótamo tiene una cola muy pequeña, ¿bien? Sus huesos son fuertes como el bronce, un animal muy resistente. Nos dice acá el versículo 19, Él es el principio de los caminos de Dios. O en otras versiones dice, Él es la primera creación de Dios. Es posible que este sea el primer animal terrestre que Dios haya creado. El que lo hizo Dios puede hacer que su espada a Él se acerque. Ciertamente los montes producen hierba para Él y toda bestia del campo retosa allá. Interesante descripción del behemoth. También nos dice Job 41:10. Nadie hay tan osado que lo despierte. ¿Quién pues podrá estar delante de mí? Aquí está hablando del Leviatán. O sea, estos versículos los estoy leyendo porque se le dan características humanas o conscientes a los animales. El punto aquí que queremos nosotros mostrar es que el trato que Dios tiene con muchos animales es un trato muy especial y Dios entiende el dolor de ellos y interpreta ese dolor en las Sagradas Escrituras como si los animales le hablaran a Dios. ¿Ok? Eso es lo que estamos tratando de mirar con estos pasajes. Notemos otro, el tiempo se está yendo. Tengo muchos versículos bíblicos para compartir. La Biblia tiene mucho que decir de los animales. Salmo 104. Salmo 104, versículo 21. Salmo 104, versículo 21 nos dice, los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Versículo 27 y 28. Todos ellos esperan en ti para que les dé su comida a su tiempo, les das, recogen, abres tus manos, se sacian de bien. Vamos a uno último en este punto. Isaías 43, 20. Isaías 43, 20.
Noten aquí lo que dice la Biblia. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Ahora, con todas estas evidencias que nosotros tenemos, que expresan la preocupación que Dios tiene por los animales en el Antiguo Testamento, hay un pasaje muy instructivo en el Nuevo Testamento que también nos muestra la preocupación de Dios por los animales. Y esto sale de los labios de Jesús. Vamos a Lucas 12:6. Vamos ahora al Nuevo Testamento. El Evangelio de Lucas, capítulo 12 y el versículo 6. Qué interesante que aún Jesús en sus enseñanzas incluye los animales. Lucas 12:6 nos dice: ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Ahora, en el pensamiento bíblico, olvidar o recordar, perdón, es un acto a favor de alguien o algo. Por ejemplo, en Génesis 8:1, Dios se acuerda de Noé y de los animales en el arca al librarlos de la muerte. O sea que cuando dice que Dios no se olvida de ninguno de ellos, ninguno de estos pajarillos, lo que está queriendo decir es que si Dios no se olvida de ellos, aun de los que caen, eso entonces simplemente implica que Él recordará, es decir, Él hará algo en favor de ellos. ¿Y qué hará en favor de ellos? ¿Qué hizo Dios en favor de Noé y de los animales que estaban en el arca cuando los recordó? Los salvó. ¿Qué hará Dios entonces en favor de los animales? Yo quiero sugerir que Dios los salvará también. ¿Entendieron el punto que traté de mencionar acá? Voy a volverlo a leer, porque creo que quizá no quedó muy claro. De nuevo, el versículo 6 dice: no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. ¿Ok? Aun cuando caen. ¿Ok? Aun cuando caen. Esa palabra olvidar es la misma palabra que se utiliza, o es en el mismo sentido que se utiliza cuando Dios en Génesis 8:1 dice que se acordó de Noé y de los animales. ¿Cómo se acuerda Dios de ellos? Salvándolos. Cuando Dios se acuerda de Noé, no es porque lo había olvidado, es porque Dios lo iba a librar de la muerte. Ahora, un pasaje muy claro, quizás este para mí es uno de los pasajes más claros. Romanos, vamos a Romanos, el capítulo 8, versículos 20 y 21. Ellen White citó estos pasajes en la cita anterior. Romanos, capítulo 8, versículos 20 y 21. Noten lo que nos dice este pasaje. Porque la creación fue sujeta a vanidad o a pecado, no por su propia voluntad, la creación no escogió esto, sino por causa del que la sujetó en esperanza, Adán. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Para mí ese es el texto más claro. Dice que la libertad también será, dice acá, libertada. Deme un sinónimo de libertar. Redimir, salvar. La creación será salvada de la esclavitud de la corrupción. A ver, los animales y la creación sufren no por su propia voluntad. ¿Por la voluntad de quién sufre? Por nosotros, por nuestra culpa. Entonces, ¿será que Dios se olvidará de su creación? No se olvidará de su creación. Aquí tenemos la promesa. Dice que será rescatada de la esclavitud a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Acaso entonces estas referencias implican que las criaturas no humanas de la tierra, que no han tenido responsabilidad por el origen del mal, serán últimamente libradas del pecado, de la maldición del pecado, de la muerte? ¿Cómo? ¿Cómo es librada la creación de la muerte? Solamente hay una sola opción, y es la resurrección. Dios les va a dar de nuevo vida.
Ellen White tiene una cita muy interesante. Esta cita se encuentra en el Ministerio de Curación, página 315 y 316 en inglés. Nos dice esta cita de la sierva del Señor. Dice: la inteligencia demostrada por muchos animales mudos se acerca tanto a la inteligencia humana que es un misterio. La fidelidad, perdón, los animales ven y escuchan, aman, temen y sufren. Usan sus órganos más fielmente que muchos seres humanos utilizan los de ellos. Manifiestan simpatía y ternura hacia sus compañeros en sufrimiento. Muchos animales muestran afecto por aquellos que están a su cargo, aún más superior que el afecto que muestran algunos de los seres humanos. Forman relaciones con el ser humano que no se quebrantan, aún se les inflige gran sufrimiento a ellos. Yo recuerdo en una ocasión, cuando teníamos un perrito, yo era niño. El perrito hizo algo, no recuerdo qué, pero a veces los niños somos muy, muy tremendos. Yo recuerdo que yo maltraté a ese perrito. Pero ese perrito, cuando yo le pegaba así, yo no. Ese perrito más me movía la cola y se acercaba y buscaba amarme. Sí, aún el amor de esos animales puede ser aún hasta más profundo que el amor mostrado por unas personas. Qué interesante. Muchos estudios recientes que han salido en cuanto al comportamiento animal, la inteligencia, las emociones, ahora soportan estos comentarios de Ellen White: el amor, la confianza de estos animales. ¿No son esas aquellas cualidades que Dios busca de sus seguidores humanos? Las cualidades que los van a preparar para el cielo. Si los animales poseen esas cualidades, ¿no son ellos entonces también candidatos para estar en la tierra nueva? C.S. Lewis, un autor, sugirió que quizá los animales que hayan sido mascotas y otros que hayan alcanzado, recuerden, C.S. Lewis no era adventista, pero a un estado del alma, según él, dice que han desarrollado cualidades positivas como el amor, la confianza, que en particular estos animales, de acuerdo a él, serán resucitados. Pero lo que C.S. Lewis reconoció es que la Biblia no solamente llama a algunos animales, algunos pocos, que él describe ahí como almas o personas, sino a todos los animales por igual. Ahora, el animal no es que sea un alma como somos nosotros un alma, déjeme aclarar eso. Pero el mismo aliento de vida que Dios le dio al ser humano, la Biblia describe ese mismo aliento de vida que Dios le da a un animal. Vamos de hecho a leerlo allí en Génesis capítulo 1, versículos 20 y 21. Génesis capítulo 1, versículos 20 y 21. Nos dice la palabra de Dios: Dios dijo: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra y a la expansión de los cielos. Dios creó los grandes monstruos, todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Ahora el versículo 24, y Dios dijo: produzca la tierra seres vivientes según su género. Ahí está la expresión seres vivientes, nefesh. Según su género, las bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. La misma palabra que se utiliza para el ser humano fue un ser viviente, es la misma expresión que se utiliza acá para los animales, que se llaman también seres vivientes. Seres vivientes. C.S. Lewis también tiene unos libros, las Crónicas de Narnia, donde él explora la posibilidad de que animales hablan. De nuevo, ya nosotros vimos que la Biblia describe a los animales hablando, pero desde luego todo esto es de manera figurativa, expresando el dolor de la creación debido a la maldición del pecado. Ahora, hay un texto aquí muy particular
que nosotros encontramos en Salmo 148, versículo 10. Y ya estamos concluyendo este tema. Salmo 148, versículo 10. Salmo 148, versículo 10, nos dice la palabra de Dios. Dice, la bestia, vamos a leerlo desde el versículo 9, los montes y todos los collados, el árbol de fruto, todos los cedros, la bestia, todo animal, reptiles y volátiles. Entonces, la Biblia aquí en este pasaje describe bestias, todo el ganado, todas las cosas que se arrastran, todas aves, como entre aquellas criaturas que alaban a Dios. Si usted lee desde el versículo 1, el Salmo 48 dice, alaba a Jehová los cielos, alaba a Jehová las alturas. Aún las criaturas alaban a Dios. En Apocalipsis 5:13 se nos dice que toda criatura que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, en el mar, están cantando y diciendo a aquel que se sienta sobre el trono y al Cordero sea alabanza, honor y gloria y poder para siempre y para siempre. Ahora, vamos entonces a ir concluyendo algunas cosas que hemos dicho hasta ahora. Si Dios tiene un cuidado especial por los animales, significa entonces que Dios no se olvida de todos los abusos y sufrimientos de los animales debido al pecado. Número 2, de acuerdo a Lucas, como vimos, si Dios se acuerda de los animales, aun los que caen, los que mueren, significa que Dios no se va a olvidar de ellos, los va a recordar cuando llegue el momento en que Dios restaure el primer dominio a Adán y a Eva. ¿Y cuál es la mejor manera de restaurarlos? Yo creo es devolviéndoles la vida. Es mi convicción personal, después de haber hecho este estudio, que Dios va a restaurar la vida a esos animales, quizá de manera especial a los animales que fueron más cercanos al ser humano, aquellos que estuvieron allí con nosotros, que compartieron de nuestro amor, a esos animales, a todos esos animales que fueron sacrificados en el santuario. A ver, ¿será que veríamos nosotros, sería esto una buena imagen de Dios, donde Dios haya mandado el sacrificio de tantos animales y que esos animales queden en el olvido? Yo para mí veo una imagen de Dios más amorosa si Dios de nuevo restaura a todos esos animales que sirvieron también como sacrificios en el santuario. Ahora, interesante, acá hay un texto más. Algunos sugieren que este texto implica una resurrección de los animales marinos y celestes en los últimos días, que se encuentra en el Salmo 104, versículos 24 al 30. Salmo 104, versículos 24 al 30. Nos dice, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves. Allí está el leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida al tiempo. Les das, recogen, abres tus manos, se sacian del bien. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo, mueren. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. A ver, qué interesante. Yo este texto siempre lo había utilizado para demostrar que el Espíritu Santo también está a cargo de la obra de la creación. Pero lo había estudiado separado del contexto. El contexto es el versículo 29. Les quitas el hálito, que es el mismo aliento de vida. Dice, dejan de ser, vuelven al polvo. Pero luego dice, les envías tu espíritu, son creados y renuevas. A ver, la palabra renovar, crear de nuevo. Ahí está, hermanos. Crear de nuevo, renuevas la faz de la tierra. Cuando yo digo que voy a renovar o remodelar la casa, ¿significa que voy a hacer una casa nueva? No,
Cuando yo digo que voy a remodelar la casa, significa que yo voy, la que ya está, voy a hacerla nueva. Es decir, yo creo, es mi convicción, y no creo que esto afecte la doctrina adventista. Tú, si estás de acuerdo conmigo o en desacuerdo, está bien. Pero yo creo que esos animales que van a poblar los cielos nuevos y la tierra nueva son los animales que compartieron con nosotros aquí este mundo de pecado. Dios va a restaurar esos animales. Dios va a quitar todo sufrimiento de ellos. Ellos gozarán de nuevo con nosotros. ¿No creen ustedes que el cielo sería un lugar más feliz compartiendo con aquellos animales que nos hicieron felices acá en la tierra? ¿No creen ustedes que esto presenta un carácter o un Dios mucho más amoroso que el que hemos visto antes? A ver, ¿qué respuesta le vas a dar a tu hijo si tu hijo tiene una mascota y se muere esa mascota y tu hijo sufre y tu hijo dice, papá, la veré? ¿No creen ustedes que aún esto va a ayudar a educar a nuestros hijos a ver a un Dios de amor? Un Dios que pueda y tiene el poder de restaurar aún a nuestras mascotas. Oh, mis hermanos, esto es un estudio fascinante. Salmo 37:4. Salmo 37:4, y con esto voy concluyendo. A ver, ¿cuál quizás sea alguno de los deseos de tu corazón? Y no quiero con esto, quizá algunas personas comenten y dicen, ay, algunas personas han hecho de las mascotas sus ídolos, y eso es cierto. Eh, y déjenme advertir algo en cuanto a eso, para ser equilibrados en esta presentación. Aunque yo amo los animales, yo amo más las personas. Para mí es, si nosotros manifestamos más cuidado hacia un animal que hacia un ser humano, entonces allí hay algo que debemos corregir, ¿ok? Porque sí, el animal es importante, pero en el orden de la creación los animales están debajo del ser humano, ¿bien? Entonces, sí, cuidemos a los animales, pero también cuidemos y amemos más al ser humano que fue creado en la imagen de Dios. Salmos 37:4, una promesa muy bonita. Salmo 37:4 nos dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuál será una de las peticiones de tu corazón? Yo no creo que Dios se enoje. Yo no creo que Dios sienta que esto es una petición mala. Si tú le dices a Dios, Señor, en la tierra nueva, yo quiero ver a mi mascota una vez más. Yo quiero verla, ese animal que tú colocaste a mi lado para que fuera nuestro amigo y nuestro compañero. Qué hermoso es conocer a Dios. Qué hermoso es saber que adoramos a un Dios que es justo, que es compasivo y que no se olvida aún de sus criaturas. Es mi oración y el propósito de este mensaje no era tanto hablar de estas curiosidades, sino exaltar el carácter y el cuidado de Dios amoroso por toda su criatura, para que veamos una imagen de Dios aún mucho más amplia, una imagen de Dios amorosa, un Dios que aún en estos detalles está dispuesto a complacernos. ¿No vale la pena adorar a ese Dios? Pero la condición es que tú seas fiel a Él, porque nada de esto se cumplirá en tu vida. Imagínate, Dios restaura a tus mascotas, pero tú no estás allá. De nada serviría entonces. Te vas a perder esa gran fiesta ya en el cielo y en la tierra nueva. Así que es tu trabajo, es mi trabajo, ser fieles a Dios, entregar nuestra vida a Cristo hoy, no esperar, para que podamos disfrutar de esos cielos nuevos y de esa tierra nueva que Dios ha creado, que Dios ha prometido crear para nosotros. Vamos a orar. Querido Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos, te damos muchas gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra y de descubrir, Señor, algunas pistas que nos da la Biblia en cuanto a cómo será la vida en la tierra nueva. Tenemos la esperanza de ver no solamente a nuestros seres queridos allá, a nuestros amigos, sino a aquellos animales que nos acompañaron en esta vida. Señor, es mi convicción que los veremos. Y si no, sabemos que va a ser todo lindo, todo hermoso, porque tú no te equivocas y tú tienes las mejores intenciones para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice a tu iglesia, bendice a tus hijos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y que pases un feliz resto de sábado.